días, familia Chiote, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar brownies, sí señores. Ustedes votaron por esta receta para celebrar el Día de Amor y Amistad. En Colombia se celebra en el mes de septiembre, así que vamos a preparar estos dos. Uno de arequipe dulce de leche, que son mis favoritos, y también con nueces. Así que no se pierdan el paso a paso para que ustedes den tremendo regalazo hecho con sus manos y con muchísimo amor. Vamos a iniciar esta receta, mis amores, cortando el chocolate. Entonces yo tengo acá 200 gramos en total. Recuerden que todas las cantidades siempre se las voy a dejar al final de cada receta. Y este chocolate está al 75% de cacao puro. Tiene 75% cacao puro. Es delicioso, es un chocolate amargo. Le va a aportar muchísimo sabor a los brownies. No escatimen y compren un buen chocolate. Luego van a verter toda la mantequilla en un recipiente, lo van a poner en el fondo y luego sobre él van a poner todo el chocolate. Si ustedes desean pueden agregar otra porción más de chocolate, pero yo después al final les digo para que compren otro adicional si desean. Y luego lo que voy a hacer es llevarme esta taza que ya tiene el chocolate a una olla en la que he puesto a calentar agua. Ojo, el agua no está hirviendo, el agua está muy caliente. Y acá a fuego bajo voy a empezar a mover y a esperar a que el chocolate empiece a fundirse. La verdad esto va a tomar unos minutos, quédense allí vigilando muy bien el chocolate y poco a poco el chocolate se va derritiendo y miren, así queda fundido completamente, se ha integrado perfectamente la mantequilla con el chocolate y luego lo único que tienes que hacer es retirarlo del fuego y dejarlo a que tome temperatura ambiente. Luego lo que hago es agregar todos los huevos en un recipiente. Estoy usando 5 huevos tamaño M, tamaño pequeño, y voy a empezar a batirlo. Después de batir lo que hago es agregar el azúcar. Estoy usando azúcar morena, pero ustedes pueden usar azúcar blanca, no hay ningún problema. Luego que haya mezclado y me asegure de que estos dos ingredientes se hayan integrado perfectamente y se haya disuelto un poco el azúcar, voy a agregar el chocolate, el cual ya se enfrió. Es muy importante la temperatura, mis amores. Luego voy a agregar vainilla, unas 2 cucharaditas y vamos a verter el chocolate. Lo vamos a hacer en 2 tandas. Voy a poner primero un poco más de la mitad y voy a empezar a batir. Como se pueden dar cuenta, la mezcla de una vez empieza a tomar mucho más cuerpo, evidentemente gracias al chocolate. Les decía que la temperatura es muy importante porque si el chocolate está muy caliente y la mezcla de los huevos de pronto está fría, lo que puede hacer es que se nos va a dañar por completo la mezcla. Porque recuerden que el chocolate también lleva la mantequilla. Así que estos dos cambios nos pueden dañar la receta. Entonces sigo batiendo. Ya he agregado la segunda parte de este chocolate fundido. Y como se pueden dar cuenta, esta mezcla empieza ligeramente a tomar mucho más cuerpo. Bota unos olores esta cosa que ustedes no se alcanzan a imaginar. Dan ganas después de meter la mano y, mejor dicho, comerse todo esto. Es delicioso, a quien no le gusta el chocolate. Y luego que ya tenga la mezcla, lo que hago es integrar todos los ingredientes sólidos. Voy a empezar con la harina de trigo. Estoy agregando en total 200 gramos porque recuerden que vamos a hacer 12 brownies pero bien pequeñitos. Y luego voy a agregar 20 gramos de cocoa. Con esto refuerzo muchísimo más el sabor del chocolate. Ahora voy a mezclar con la ayuda de la espátula. Y acá, mis amores, si ustedes quieren pueden agregar una pizca de sal. Acá olvidé ponerlo, pero por favor agreguen lo que eso potencia muchísimo el sabor. Ahora mezclo muy bien con una espátula. Y luego, poco a poco, ustedes se van dando cuenta que se va integrando perfectamente la harina con toda esta mezcla líquida. Y lo que vamos a obtener es una mezcla brillante. Miren esto, es una belleza. Así les tiene que quedar esta mezcla.
Es una mezcla que no es muy sólida, tampoco es muy líquida, se pueden dar cuenta. Es una mezcla ligera, brillante y pegajosa. Ahora vamos a empezar a hacer los primeros brownies. Yo tengo 2 charolas o 2 recipientes al cual ya les he puesto papel y voy a verter la primera parte de los brownies. Esta primera charola o este primer recipiente van a ser para los brownies de arequipe o dulce de leche, así que va a ser una mezcla lisa completamente. Lo que hago es darle pequeños golpes, empezar a emparejar con ayuda de la espátula para que estén medianamente equilibrados. No se preocupen si no quedan perfectos, porque recuerden que encima le vamos a poner después mucho arequipe. Con la segunda parte que me queda, lo que voy a hacer es integrar nueces cortadas, troceadas. Aquí hay diferentes nueces y yo lo que hago es agregar la mitad y dejo la otra mitad. Usé en total como unos 50 gramos, pero esto depende de su gusto. Si ustedes no quieren hacerlo con nueces, otra opción muy sencilla es trocitos de chocolate, ponerlos allí, o chispas de chocolate, también quedan súper ricos. Ahora lo que vamos a hacer es ponerlo en el recipiente y luego con la ayuda de la espátula haya emparejado por completo la superficie, vamos a poner las nueces que dejamos reservadas. Entonces vamos a ponerla por todas las partes de manera que no nos queden unos brownies más pobres y otros con más nueces. Y luego con la ayuda de la misma espátula lo que voy a hacer es empujarlos un poco para que queden sujetos en la mezcla. ¿Para qué hago esto? Para que después cuando los corten no se vayan a salir del brownie. Entonces los empujo con mucho cuidado y ya así con este procedimiento ya estoy lista para llevarlos al horno por 20 minutos. Y pasado los 20 minutos, este es el resultado de los brownies. Como se pueden dar cuenta, la superficie queda brillosa, brillante, como ustedes le quieran llamar, y esta es la clave para unos brownies exquisitos. Si ustedes desean, pueden emparejar todas las orillas o todas las paredes. A mí la verdad me parece que no es necesario, porque estos brownies van a llevar una capa generosa de arequipe o dulce de leche. Como el brownie está un poco tibio, aprovecho para trabajar el arequipe sobre él, porque de esa manera se va a esparcir mucho más fácil. Cantidad del arequipe o del dulce de leche, el que ustedes deseen. A mí la verdad me gusta con muchísimo arequipe, porque les cuento que este es mi brownie favorito. Lo amo con toda mi alma. Ay, es delicioso, de verdad intenten esta mezcla. Yo sé que puede parecer muy dulce, pero la cantidad de azúcar que nosotros le agregamos a la mezcla del brownie lo hace un poquito menos dulce. Perfecto para poderlo compartir con arequipe. Y como detalle de fina coquetería para estos brownies, lo que vamos a hacer es trabajar con el cuchillo y vamos a hacer unas pequeñas ondas con la ayuda del cuchillo, tratando de hacerlas en la misma dirección, llegando de un extremo al otro extremo. Es una cosa muy sencilla que podemos hacer simplemente como para darle un poquito más de estructura al arequipe y que se vea un poco mejor. Pero igual, si ustedes lo quieren dejar así completamente artesanal, solamente con el arequipe encima, también es válido. Luego que hayamos completado esta esquina, nos vamos a ir al otro extremo y repetimos la operación con el cuchillo. Si tienes una espátula, pues va a ser muchísimo mejor. Pero miren que con el cuchillo también nos va a quedar una cosa bien bonita. Miren, tiene mucha más estructura, se ve mucho más rico. Y luego vamos a cortarlo. Yo la verdad lo hago con un cuchillo normal, pero si ustedes quieren lo pueden poner lo pueden introducir en un vaso con agua caliente y luego cortar cada pedazo, así va a quedar muchísimo mejor. Y miren el resultado de los brownies con arequipe. Yo me emocioné y olvidé invitarlos a que se suscriban a Chiote, por favor, y a que activen la campanita en la función de todos, mientras yo acá les modelo cómo queda este brownie. Díganme si no se ve espectacular. Pues les quiero decir una cosa, el sabor es muchísimo mejor. Y esta es la segunda opción con nueces. Es espectacular, también me gusta mucho. Con una buena taza de café es apenas perfecto.
Y acá, mientras yo degusto esta delicia de brownie, les quiero mostrar cómo queda el interior. El interior queda completamente húmedo, queda muy rico, la verdad. El equilibrio entre el brownie que no está muy dulce con el arequipe que está dulce es espectacular. Me parece que es increíble. Así que bueno, anoten todos los ingredientes y prepárense para regalar estos deliciosos brownies en el Día del Amor y la Amistad. Yo les envío un beso grandote y por favor síganme en todas mis redes sociales y nos vemos en un próximo video. Un abrazo grandototote.